Su presentación del candidato Pedro Añari Coila del Movimiento GOL. Adelante, tiene un minuto para su presentación. Muy buenos días a la población de Lampa y sus distritos. Expresar un saludo cordial a cada uno de ustedes. Quien habla es Pedro Añari Coila, de la comunidad campesina de Lenzora. Mis padres, José Añari Mamani, mi madre, Marcelina Coila Tumi. Soy educador de profesión. Como dice José Antonio Encinas, el más alto cargo que un ciudadano puede desempeñar en esta sociedad, en esta democracia, es la de ser maestro. Además, tengo 3 especialidades profesionales y un estudio de posgrado. Además, en el ámbito laboral, tengo cerca de 20 años de servicio como director y subdirector en diferentes instituciones educativas del ámbito de Lampa y también de la ciudad de Juliaca. Empecé laborando en el Politécnico Nacional de Lampa desde el año 2022. Muchas gracias por su presentación. Ahora el turno para el candidato Wilber John Aquise Aquise. Adelante, tiene un minuto para su presentación. Muy buenos días, Elías. Buenos días, profesor Pedro. Buenos días a toda la radioaudiencia. Efectivamente, el día de hoy presentes en esta exposición de planes. En primer lugar, mi nombre es John Aquise, soy licenciado en Antropología por la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Tengo una maestría en Economía, con mención en Planificación y Gestión Pública. Tengo un diplomado en la Universidad Salesiana de Bolivia, becado por el Centro Misionero Merinol. Hasta la fecha soy director ejecutivo del Instituto de Antropología para el Desarrollo e Investigación, IADI, Perú. Bueno, he estado trabajando en varias instituciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. He sido parte de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza y también de la Oficina de Transparencia en los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. También he sido parte del Programa Nacional Juntos, laborando siempre en la región del Cusco y también en la región de Puno. Muchas gracias por su presentación a ambos candidatos. Bueno, de acuerdo al lineamiento, ya ustedes saben que deben desarrollar con referente a las funciones básicamente que está estipulado en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, competencia y funciones de consejeros. Iniciamos, en este caso, con función de representación, participación ciudadana y coordinación con los niveles de gobierno. Expondrá primeramente el candidato Pedro Añari Coila del Movimiento GOL. Tiene 3 minutos, adelante. Sin antes expresar nuestro saludo de parte del hermano Hugo Tapara Saya, un hermano rondero campesino que va al gobierno regional por el movimiento del GOL. Asimismo también, antes de hacer referencia a la función de representación que debe tener el consejero regional, debo manifestar o citar que en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, básicamente en el artículo 4 indica que el gobierno regional debe fomentar el desarrollo integral, sostenible, promoviendo la inversión, ya sea pública y privada, y el empleo público. Asimismo, también el artículo 5 indica claramente que el gobierno regional debe organizar y conducir la gestión pública de acuerdo a sus competencias exclusivas o delegadas. Dentro de las funciones exclusivas que debe cumplir el gobierno regional, y nos parece importante mencionar que es la de planificar el desarrollo integral de la región y ejecutar programas socioeconómicos. Asimismo, la de formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado en coordinación con los municipios provinciales y la sociedad civil. Asimismo, también ejecutar la inversión pública en proyectos de infraestructura. Asimismo, también es bueno hacer mención que los gobiernos regionales tienen una estructura orgánica básica que está conformado por el Consejo Regional
como órgano normativo y fiscalizador, la Presidencia Regional como órgano ejecutivo y el Consejo de Coordinación Regional como órgano consultivo y de coordinación con los municipios provinciales. Ahora, con referencia a la función de representación que debe cumplir el consejero, en efecto, el consejero es elegido por la población para poder representar, para escuchar las necesidades y coordinar con los municipios y presentar los proyectos de inversión al gobierno regional, ya sea en el sector salud, en educación, en riego, en el sector agropecuario, turismo, entre otros. Dichos proyectos van a ser priorizados en el presupuesto participativo. No es que el consejero, en coordinación con el alcalde provincial o distrital, van a presentar el proyecto y de manera automática el gobierno regional te va a dar el presupuesto correspondiente o te va a aprobar el proyecto. Se tiene que hacer una lucha permanente. Lampa en el decide presupuesto 2022. En primer lugar, luego en el Consejo Regional, a través de las comisiones respectivas. Nosotros tenemos la capacidad y la experiencia suficiente para poder apoyar en la gestión de estos proyectos en coordinación con los municipios. De otra manera, no estaríamos presentes acá porque la vocación de servicio que nos caracteriza como maestros y la capacidad de gestión demostrada está determinado. Tiempo cumplido. Muchas gracias por su exposición al candidato Pedro Añari Coila. Ahora el turno de Wilber John Aquise. Tiene 3 minutos. Adelante. Bueno, en la función de representación política definitivamente está referido al tema de lo que es la promoción de la participación ciudadana. Básicamente acá hay que resaltar el tema de la eficiencia y la eficacia de los órganos del gobierno regional, ¿no? Y esta tiene que ver a lo que es el manejo o el buen uso de los recursos públicos. En este caso, la participación ciudadana va a ser importante en este proceso de gobierno, a sabiendas de que en estos últimos años no hemos tenido, digamos, una representación que logre, digamos, el consenso, la concertación y el nivel de articulación para hacer una buena representación ante el Consejo Regional. Sabemos que el gobierno regional ha dejado o prácticamente ha invisibilizado a la provincia de Lampa para que pueda de repente hacer inversión pública, ¿no?, como Estado regional. Entonces, he ahí una gran responsabilidad para que nosotros, desde el Consejo Regional, mi persona, ante el Consejo Regional en representación de Lampa, los distritos, las comunidades campesinas, podamos arrancar presupuesto y hacer, digamos, sentir la voz de que en Lampa pues también existen muchas necesidades, muchas carencias y sobre todo, ¿no?, que no, digamos, hasta el día de hoy no se ha hecho el cierre de brechas, que es lo que exige también el tema de la gestión pública. Entonces ahí vamos a ponerle una mirada especial y vamos a hacer una representación, como quien dice, una representación que esté asociado más que todo al tema de la coordinación, al trabajo intergubernamental, ya sea gobierno local, gobierno distrital, para que los presupuestos del gobierno regional estén orientados hacia nuestra provincia de Lampa. Basta ya de que el gobierno regional tenga preferencias por las provincias, como por ejemplo Azángaro, Melgar, Ayaviri, Huancané, donde prácticamente sus proyectos o sus intervenciones se dan, ¿no?, en los diferentes gobiernos periodos de gobierno, algo que en Lampa no está pasando. Entonces, hay un compromiso del ingeniero Marcelino Tonconi, que es, digamos, líder de este movimiento regional, para que en Lampa se pueda hacer obras de envergadura, porque eso es lo que está faltando. En estos últimos años no hemos tenido ningún tipo de obras de impacto en nuestra provincia de Lampa. Eso también es nuestra preocupación. Entonces, he ahí seguramente hacer un trabajo articulado, coordinado con la sociedad civil, con los representantes de las instituciones, para que el Consejo Regional se pueda sentar y hacer, como quien dice, velar los intereses de nuestra provincia de Lampa. Necesitamos que la inversión pública sea efectiva aquí en Lampa y de tal forma pues los ciudadanos, los hermanos de las comunidades tengan calidad y también dinamizan su economía en nuestra provincia de Lampa. Aquí tenemos que efectivizar
o hacer una distribución equitativa de los recursos públicos. Entonces, para eso necesitamos hacer un Lampa trabajo decide con la ciudadanía, 2022. con las organizaciones sociales, con la sociedad civil. Y seguramente, pues, en el Consejo Regional vamos a hacer declarar de interés el aspecto educativo, el aspecto de la salud y el aspecto agropecuario. Muchas gracias, tiempo cumplido. Agradecemos a ambos candidatos sobre su exposición sobre función de representación. Ahora vamos a pregunta entre candidatos. Pregunta del candidato Wilber John Aquise al candidato Pedro Añari Coila. Adelante, tiene un minuto para responder el candidato preguntado y formulará el candidato Wilber John Aquise en 30 segundos. Adelante, lo escuchamos. Sí, definitivamente, profesor Pedrito, hay que ver que en estos últimos años no ha habido una buena representación ante el Consejo Regional. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué es lo que usted plantea, digamos, a través de su candidatura como consejero regional? En efecto, en estos últimos tiempos, en estos últimos periodos, la Consejería Regional no ha sido tomado en consideración de manera seria y se han elegido consejeras, si cabe el término, por arrastre, ¿no? Y también en estos últimos procesos electorales se ha podido notar que las consejeras, sin hacer mucha campaña, han sido elegidos como consejeras regional. Sin embargo, no han tenido una representación en nombre de la provincia de Lampa, y a raíz de eso es de que Lampa en estos momentos se encuentra digamos, no cumplido con sus necesidades básicas, necesidades de infraestructura, necesidades en agropecuaria, riego. En ese sentido, la población de Lampa ha fallado Satel, en Perú. ese aspecto. Muchas gracias por su respuesta. Ahora, pregunta del candidato Pedro Añari Coila para el candidato Wilber John Aquise. Adelante. En efecto, existen grandes brechas en cuanto se refiere a la satisfacción de necesidades básicas y servicios básicos a nivel de nuestra provincia de Lampa. Sé que en este proceso electoral se ofrece cantidad de promesas, obras, proyectos. ¿Cuál sería una de las obras de prioridad o de impacto regional que se tenga que priorizar para la provincia de Lampa? Sí, efectivamente, bueno, el tema de la salud para mí es muy importante y aquí tenemos una deuda pendiente del gobierno regional, el tema de la construcción del hospital Antonio Barreneo. Un tema que prácticamente durante estos 4 años ha sido volátil, donde no ha habido, digamos, una decisión ni voluntad política. Y creo que en este periodo de gobierno, con el compromiso político del candidato Marcelino Tonconi, vamos a hacer viable la creación, o mejor dicho, la construcción del Hospital Antonio Barreneo, que prácticamente pues tiene en estos momentos, se encuentra en el programa nacional, ¿no? En el PRONIS, en el Programa Nacional de Inversión en Salud, es en la etapa de reformulación del perfil del proyecto. Entonces, falta en estos momentos el financiamiento, y esto seguramente lo vamos a hacer declarar de necesidad pública en el Consejo Regional para que Lampa pues finalmente acceda al derecho de la salud y pueda ser atendido de manera digna. Lampa Entonces, decide ahí vamos a ponerle 2022. énfasis. Y también debo de resaltar un aspecto, ¿no? Porque en Lampa, por ejemplo, necesitamos atender el tema también del aspecto agropecuario, y seguramente vamos a hacer esto, consignar en el plan de desarrollo concertado regional que va a ser actualizado en este periodo de gobierno. Muchas gracias por las preguntas y respuestas de ambos candidatos. Ahora vamos a función normativa. Acuerdos, normas, declaratorias, ordenanzas, reglamentos o seguimiento de proyectos. ¿Qué es lo que plantean ambos candidatos? Vamos a escucharles. Ahora, el turno de exposición es para el candidato Wilber John Aquise. Tiene 3 minutos. Adelante. Sí, la función normativa se ejerce mediante la aprobación de lo que son
aprobación, derogación y modificación de interpretación de normas, ¿no? Que son de carácter regional y que resultan de su competencia y que están orientados a lo que son las necesidades, demandas de las provincias, los distritos y las comunidades campesinas. Ojo, el ser consejero regional implica pues que nosotros tenemos que hacer un trabajo de fiscalización, pero también una representación política eficiente y eficaz. Y en esa situación vamos a buscar, o mejor dicho, hacer declarar de interés regional varios aspectos para con nuestra provincia de Lampa. El aspecto, por ejemplo, del patrimonio cultural, como este tema de la construcción del puente colonial, que prácticamente ha sido pues devastado por inclemencias climáticas, sumado a la inacción de nuestras autoridades. Entonces ahí vamos a mirar, echar una mirada especial para que esta situación pueda ser declarado de interés regional. Estamos también viendo, o bueno, vamos a trabajar en el sentido de que se hagan o se planteen acuerdos regionales, ¿no? En relación al tema de lo que es, por ejemplo, la creación, en este caso planteamos la creación de la Gerencia de Cultura, Turismo y Artesanía. En el Consejo Regional lo podemos viabilizar esta situación para que Lampa, las asociaciones de artesanas, las asociaciones que se dedican a los diversos rubros que complementan al turismo, a la cultura, ¿no?, puedan canalizar sus políticas públicas a través del gobierno regional. Sus demandas, sus necesidades puedan ser atendidos a través de esta Gerencia de Cultura, Turismo y Artesanía. Hemos tenido también el compromiso del candidato al gobierno regional de que esta situación se pueda viabilizar en nuestra región de Puno, como también esta gerencia existe en Arequipa, en el gobierno regional del Cusco. Entonces, hay experiencias comprobadas, sí se puede hacer. Ahora, si vamos a, mejor dicho, si salimos electos, obviamente que vamos a tener que empezar a trabajar desde el 3 de octubre, ¿no?, para que podamos plantear iniciativas, ¿no?, de lo que son, mejor dicho, hacer acuerdos regionales en función a los intereses de Lampa. Hemos visto que en estos últimos años, revisando el portal del gobierno regional, no hay acuerdos regionales que estén vinculados al desarrollo de Lampa. Entonces vamos a ponerle énfasis en ese aspecto. Por lo menos en este periodo de gobierno hay que hacer un promedio de más de 30 acuerdos, ¿no?, de Consejo Regional que estén involucrados a temas de salud, a temas de educación, deporte, al aspecto de la irrigación, al aspecto vial y también a lo que es el tema del turismo. Satel Perú. Entonces es necesario que se pueda canalizar a través de, estos intereses, estas necesidades a través de los acuerdos de Consejo Regional. Tiempo cumplido. Muchas gracias por su exposición al candidato Wilberión Aquiza. Ahora el turno del candidato Pedro Añaricoila del Movimiento Gol. Tiene 3 minutos. Adelante. Muchas gracias. En efecto, el consejero regional tiene una función normativa. Y de acuerdo al artículo, siempre es mencionar la normativa que rige en este caso la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. En el artículo 15 indica que es atribución del Consejo Regional la de aprobar, derogar o modificar normas que regulen los asuntos y competencias del gobierno regional. Para ello, el consejero regional debe conocer las necesidades prioritarias que tiene Lampa como provincia y también en sus diferentes distritos y comunidades de los hermanos del campo. Conociendo estas necesidades, se deben de presentar mociones de acuerdos y ordenanzas regionales ante el Consejo Regional, los cuales tienen que ser debatidos en la respectiva comisión. Luego de ser debatidos, pasan al pleno del Consejo Regional. Obviamente, este trabajo no es fácil, como decía anteriormente. Los consejeros que van a estar ahí en el pleno del Consejo van a querer jalar agua para su provincia, agua para su lado. Y ahí tiene que pelear el consejero, debe tener
las agallas, la firmeza suficiente para poder pelear los proyectos prioritarios que Lampa necesita. Tenemos en cartera, en consideración, en coordinación con el municipio provincial y también con los municipios distritales, varias iniciativas de ordenanza regional. Por ejemplo, una de ellas es declarar de interés público el proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico en varias especialidades técnicas. Básicamente, esto ya se ha conversado con el presidente de la urbanización del Puente Colonial, el cual estaría ubicado en el ex Politécnico Nacional de Lampa. Para ello se va a requerir que el proyecto sea elaborado por el gobierno regional y ser presentado al PRONIET del Ministerio de Educación, Programa Nacional de Infraestructura Educativa. Otra de las mociones de ordenanza regional que se tiene es declarar de interés público y necesidad regional el proyecto de mejoramiento del servicio de provisión de agua para riego Santa Lucía Cabanilla, con un presupuesto de 1,5 millones solamente para la actualización de lo que es el expediente técnico. De igual forma, la reconstrucción de lo que es el puente colonial, la construcción del hospital, entre otros. Lampa Decide. Entonces, 2022. Es importante la labor del consejero que deba cumplir a nivel del gobierno regional y específicamente a nivel del Consejo Regional para poder pelear estos proyectos de gran envergadura para la provincia de Lampa. Tiempo cumplido. Muchas gracias a ambos candidatos por su exposición. Ahora, pregunta entre candidatos. Pregunta del candidato Pedro Añari Coila para el candidato Wilber John Aquise. Adelante. Ya, en efecto, amigo John, creo que en esta campaña electoral se ha ofrecido bastante. El detalle es cómo hacemos para ejecutar los proyectos de gran envergadura, teniendo en consideración de que el presupuesto a nivel de Lampa y a nivel del gobierno regional son limitados. De manera específica, la pregunta. Sí, vamos a partir por el tema de hacer una reingeniería en el gobierno regional. Hay un compromiso serio, un compromiso político del candidato, el ingeniero Marcelino Tonconi, para poner en orden la casa. En este caso vamos a hacer la actualización y modificación de los instrumentos de gestión. Como primero, el tema del Plan de Desarrollo Regional Concertado. Aquí tenemos que identificar nuestras prioridades, nuestras necesidades como provincia de Lampa. Este Plan de Desarrollo Concertado, en este periodo de gobierno, va a ser actualizado porque ya llegó a su fin, ya llegó a su periodo de culminación. Ahora vamos a tener que mirar con miras al 2030. Y para eso vamos a hacer que conste pues los proyectos que necesita en estos momentos Lampa, como el tema de la construcción del Hospital Antonio Barrio Nuevo, como este tema de la reconstrucción del puente colonial y entre otros proyectos que son de necesidad y de atención urgente para nuestra provincia de Lampa. Lo vamos a hacer. Lampa Decide 2022. Para conseguir el financiamiento que usted dice, vamos a tener que tocar las puertas de los ministerios para que financien el expediente técnico o la ejecución de estos proyectos que son de necesidad y de atención urgente para nuestra provincia de Lampa. Muchas gracias por su respuesta y pregunta. Ahora, pregunta del candidato Wilber John Aquise para el candidato Pedro Añari Coila. Adelante. Sí, en este caso, profesor Pedro, hablando de lo que son los instrumentos de gestión y hablando del plan de desarrollo concertado, de repente podría darnos una orientación en el sentido de que, ¿en qué consiste un plan de desarrollo concertado regional? En efecto, este plan es un documento rector que debe tener, en este caso, el gobierno regional, aprobado en el Consejo Regional, y definitivamente sin este plan estratégico no se puede hablar de desarrollo integral sostenible, tomando en consideración de que Puno, en sus 13 provincias y de manera específica Lampa como provincia,
es bastante diverso y tiene diferentes necesidades. Esas necesidades deben estar plasmados en la parte operativa de este instrumento de gestión, que es sumamente importante para el desarrollo integral sostenible de la población a nivel de Puno y de Lampa y sus distritos. Muchas gracias a ambos candidatos por sus preguntas y respuestas y también por su exposición con referente a función normativa. Función normativa. Recordamos a la población y la ciudadanía puede enviar sus preguntas al WhatsApp de nuestro medio de comunicación que será lecturado al final de este debate. Bueno, ahora vamos a lo que proponen y plantean ambos candidatos con referente a función de fiscalización, corrupción e impunidad. En primer término expondrá el candidato Pedro Añari Coelha. Tiene 3 minutos. Adelante. En efecto, de acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, básicamente la función que debe cumplir el consejero regional es normativa y la función fiscalizadora. Eso está plasmado en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27867, el cual literalmente indica que es función del Consejo Regional fiscalizar la gestión y conducta pública de los funcionarios del gobierno regional y dentro de ello realizar las investigaciones. Asimismo, esto es concordante con el artículo 16 de la misma ley, el cual indica que el consejero debe fiscalizar los actos de los órganos de dirección y administración del gobierno regional. Para realizar esta función de fiscalización, obviamente el consejero debe haber demostrado una conducta intachable y una solvencia moral. De lo contrario, ¿con qué moral, con qué autoridad yo puedo fiscalizar o denunciar cualquier anomalía que pueda ocurrir a nivel del gobierno regional, ya sea a nivel de gerencias, a nivel de direcciones del gobierno regional? Estos actos de corrupción que se han inquistado a todos los niveles del gobierno, ya sea central, gobierno regional, deben ser denunciados de manera oportuna. En caso de ilícitos penales, por ejemplo, está el Ministerio Público. En el caso de infracciones administrativas que puedan cometer los funcionarios o servidores públicos, está la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios. En el caso del uso ilegal de recursos, está la Contraloría General de la República. Entonces, en ese sentido, el consejero regional debe velar por el uso eficiente de los recursos asignados, no solo en el gobierno regional, sino también a nivel de las municipalidades. Se han perdido miles y millones de soles por actos de corrupción y eso no podemos permitir como fiscalizadores, como ciudadanos en este caso representando a la provincia de Lampa. También es bueno mencionar que para que la población tenga confianza en su candidato, debe de ver en el candidato, decir, ¿qué has hecho tú como candidato, como trabajador antes de ser candidato para que yo confíe mi voto para ti? Entonces, eso debe de primar en la población electoral. Muchas gracias por su exposición. Sin embargo, le ha sobrado 10 segundos. Si lo puede aprovechar. Ya, reiterar de que nosotros nos caracterizamos básicamente de tener las manos limpias, la solvencia moral, la honestidad y la capacidad demostrada en el aspecto de gestión. Gracias. Muchas gracias. Ahora el turno de la exposición con referente a la función de fiscalización, corrupción e impunidad del candidato Wilber John Aquise. Tiene 3 minutos. Efectivamente, el tema de la fiscalización y la corrupción y la impunidad. Partamos por los datos estadísticos. Del 100% del presupuesto del gobierno regional, un promedio de 10 a 15% se va al tema de la corrupción.
Puno es visto como una de las regiones más corruptas a nivel nacional. Definitivamente esta situación nos preocupa y nosotros desde el Consejo Regional le vamos a devolver la confianza a la población, a la ciudadanía, a los hermanos de las comunidades campesinas, a los hermanos de los distritos. En ese entender, definitivamente, en este aspecto nosotros vamos a tener que hacer mucha labor, mucho trabajo, porque hemos visto que la corrupción se da en las instancias del gobierno regional de parte de los operadores del gobierno regional, de parte de los funcionarios, de los responsables, de los jefes de áreas. Y ahí vamos a asumir el control político a nivel de los funcionarios, como vuelvo a recalcar, con los gerentes generales, directores sectoriales, gerentes de línea, jefes de proyectos, inclusive proyectos especiales, ¿no? Vamos a echarle una mirada especial y vamos a generar control de mecanismo a través de los acuerdos del Consejo Regional. Aquí podemos hacer la acción de interpelación a los funcionarios, porque está dentro de nuestras atribuciones, y formular inclusive o citar a las diferentes comisiones que tiene o que se va a generar en el Consejo Regional para hacer un pliego de interrogatorio y también hacer la invitación a los funcionarios de manera trimestral, semestral, para que hagan su rendición o el trabajo que ellos están haciendo a nivel de las áreas de línea, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una información de la mano y esta información transmitir a la ciudadanía en aras de la transparencia y el uso correcto de los presupuestos de la gestión pública. ¿Qué más? Estamos en la atribución de hacer mociones de censura. Todos estos mecanismos que tenemos, ¿no? Pueden o las vamos a usar para hacer velar los derechos, ¿no? Nosotros como ciudadanos estamos en la obligación de contribuir, ¿no?, al tesoro público. Y ese presupuesto que se ejecuta en el gobierno regional, en los proyectos, en las diferentes, digamos, carteras de inversión, es, digamos, nuestro presupuesto. Y para eso vamos a tener que asumir una fiscalización correcta, una fiscalización eficiente. Haremos una fiscalización permanente al manejo de los recursos del gobierno regional, ¿no? No vamos a tener contemplación, ¿no?, en los malos manejos de los recursos del Estado. Definitivamente. Se acabaron en estos momentos el tema de repente de que exista el amiguismo y entre otros aspectos en el gobierno regional. Vamos a hacer que este periodo de gobierno sea un gobierno transparente, un gobierno honesto, un gobierno participativo. Hemos visto que en el gobierno regional definitivamente faltan, ¿no?, mecanismos de control, ¿no?, como por ejemplo acuerdos o ordenanzas regionales que establezcan filtros de selección en el aspecto del personal, por ejemplo, ¿no? Porque hemos visto que los filtros son indispensables, ¿no?, para que podamos, como quien dice, bosquejar qué tipo de personal es contratado en el gobierno regional. Entonces, para eso nosotros vamos a tener que aprovechar o generar un acuerdo regional, una ordenanza regional de que se establezcan filtros de proceso de selección, ¿no?, de personal en el gobierno regional. Y para eso seguramente Lampa vamos a decide 2022. algunos tests, ¿no?, de ética, de valores, ¿no? Y aquí también hay que decir un aspecto. Los que son corruptores y los que corrompen. Hay dos aspectos aquí. Y aquí definitivamente nosotros vamos a generar ese mecanismo aprovechando de repente el tema de la tecnología, el cruce de información, porque hemos visto que muchos proveedores también son proveedores al mismo tiempo de un municipio, de un gobierno regional, y no puede ser. Entonces, para eso vamos a tener que aplicar el tema de los filtros y hacer la modificación también de lo que es los instrumentos de gestión del MOF y el manual de perfil de puestos para que tengamos profesionales idóneos, correctos, capacitados y sobre todo con valores. Tiempo cumplido, muchas gracias. Ahora pregunta entre candidatos. Pregunta del candidato Wilber John Aquise para el candidato Pedro Añari Coila. Adelante. Sí. ¿Cuál sería el mecanismo para controlar el tema de lo que es la corrupción en el gobierno regional, profesor? Ya, muchas gracias. Es importante mencionar este aspecto de la fiscalización en lo que se refiere a los actos de corrupción.
existen varios mecanismos de hacer control político y fiscalización, no solo a los funcionarios de cabeza del gobierno regional, sino también a los servidores públicos en las diferentes gerencias y en las diferentes direcciones sectoriales que tiene, en este caso, el gobierno regional. Tenemos lo que es referido, por ejemplo, uno de los mecanismos se le invita a que pueda participar y hacer su descargo a nivel del Consejo Regional. De lo contrario, ese funcionario también puede ser interpelado y sacado de su función. Muchas gracias. Ahora pregunta del candidato Pedro Añari Coila para el candidato Wilber John Aquise. Adelante. Ya. En efecto, el presidente del gobierno regional o el consejero también puede estar sumergido en un acto de corrupción o en un acto ilícito. En este aspecto, ¿qué haría el consejero John Aquise teniendo esta función fiscalizadora? Es decir, ¿puede el Consejo Regional censurar a ese presidente regional? La pregunta concreta. Definitivamente sí, y para eso vamos a tener que seguramente articular acciones con los organismos, con las oficinas de OSI, del gobierno regional, porque valgan verdades, ellos representan a lo que es la Contraloría, y en ese aspecto pues se tiene que hacer, digamos, un trabajo transparente, un trabajo eficiente, y vamos a hacer la convocatoria pues permanente y constante del gobierno regional ante el Consejo Regional para que finalmente nos muestre el trabajo que está haciendo con su equipo técnico o los proyectos que está priorizando en este periodo de gobierno anual, o ya sea pues con una proyección a largo plazo. Entonces, sí lo podemos convocar, sí podemos hacer la interpelación a los gerentes, a los funcionarios, para que de tal forma pues el gobierno regional sea un gobierno transparente, un gobierno sobre todo participativo y un gobierno abierto a la ciudadanía. Muchas gracias por las preguntas y respuestas de ambos candidatos. Vamos a cumplir con un anuncio muy importante, pero sin embargo queremos recargar de que estamos recepcionando sus preguntas al WhatsApp 954-540010. Preguntas precisas, concisas para los candidatos a la Consejería Regional por Lampa. Regresamos. Lampa Decide 2022. Satel TV FM. Peruanas y peruanos, este 2 de octubre son las elecciones regionales y municipales 2022. Votar es importante. Cuando votas, ayudas al país. Es una oportunidad para el desarrollo. Nuestras regiones y comunidades dependen de cada voto. Y cuando votas, tú eliges. Consulta dónde te toca votar y asiste en el horario recomendado. Votar es nuestro poder de elegir. Este 2 de octubre... Hombre. Estás viendo Satel TV. Lampa Decide 2022. Bueno, continuamos con dupla de debates entre candidatos a la Consejería Regional por la provincia de Lampa. Están con nosotros el licenciado Pedro Añari Coila, candidato por el Movimiento Gol, y Wilber John Aquise del Movimiento Mira. Vamos al siguiente tema, que es muy importante: visión por la provincia de Lampa. ¿Cuál es la visión que tienen ambos candidatos por la provincia de Lampa? Ahora el turno para el candidato Wilber John Aquise. Tiene 2 minutos. Adelante. Sí, bueno, visionamos a Lampa en este periodo de gobierno en el sentido de que pueda iniciar con el desprendimiento del desarrollo, básicamente. Y eso implica hacer un trabajo arduo, articulado con la sociedad civil, con las instituciones del Estado, y también articular trabajos con el gobierno local.
Para eso vamos a tener que generar y hacer que Lampa verdaderamente emprenda el desarrollo en el tema del turismo, la cultura y en el tema del desarrollo agropecuario. Para eso vamos a generar condiciones, ¿no? Trabajar articuladamente en Lampa para garantizar los servicios en este aspecto del turismo. Hay un compromiso serio de parte del ingeniero Marcelino Tonconi y también del candidato a la alcaldía provincial, el doctor Heracles Ojeda, para que podamos trabajar ese aspecto y finalmente visionar a Lampa como un pueblo próspero que ofrece garantías, que ofrezca servicios básicamente en el tema del turismo. Como lo vemos hoy día, por ejemplo, los distritos de Chucuito, Juli, por ejemplo, y otros distritos que han desarrollado enormemente en el tema del turismo. Lo veo así a Lampa y esperemos que en este periodo de gobierno podamos lograrlo. Y dice mucho en el tema de lo que es la decisión política de un líder regional, que nosotros sí lo tenemos y hay un compromiso serio para hacer eso. Yo considero que se debe generar el tema de los circuitos turísticos, el circuito urbano, el circuito cordillerano, el circuito interdistrital, el Lampa-Pucará, ¿no? Y promocionar lo que es el turismo vivencial en Lampa. Para eso también hemos planteado la creación de la Gerencia de Cultura, Turismo y Artesanía para que se puedan materializar los pedidos, las demandas, las acciones, ¿no? Las actividades, ¿no? Y de tal forma pues se contribuya a generar un pueblo con bastante, digamos, mucho que ofrecer al turismo local, al turismo regional y al turismo nacional. Tenemos que partir por ese trabajo y vamos a tener que dinamizar la economía de Lampa mediante este planteamiento. Necesitamos Perú. una representación en el Consejo Regional, una representación preparada, una representación que verdaderamente, digamos, esté involucrado y conozca la realidad de Lampa. Creo que nosotros lo tenemos y vamos a hacer esta visión que nosotros lo estamos planteando. Muchas gracias. Ahora el turno del candidato Pedro Añari Coila. Tiene 2 minutos. Adelante. Muchas gracias. Nosotros visionamos a Lampa como provincia y también como población rural. Los ciudadanos de la provincia de Lampa cuenten con una adecuada infraestructura, ya sea en salud, educación, desarrollo productivo, turismo, entre otros. También visionamos a Lampa a sus pobladores con acceso a los servicios básicos de calidad. Es hora de que Lampa tenga la oportunidad en este momento de poder hacer ese cambio. ¿Y quiénes lo van a hacer ese cambio? Obviamente las autoridades que van a ingresar, ya sea a la municipalidad, ya sea en los distritos, ya sea a nivel del gobierno regional. En este caso nosotros estamos confiando en nuestro hermano Hugo Tapara Saya, un hermano líder, un hermano dirigente, exdirigente rondero campesino, que conoce las necesidades del medio rural y también identificado con las prioridades no solo de la región. Ha estado acá también, le consta a usted, el licenciado, de que ha estado presente en esta emisora, ha hecho ese compromiso para la provincia de Lampa. Y estamos seguros de que lo vamos a cumplir porque el trabajo, la capacidad lo hemos demostrado en el puesto de trabajo donde hemos estado. Siempre nos hemos caracterizado por la capacidad de gestión, por la honestidad, por tener sobre todo las manos limpias, sin tener actos de corrupción en la labor que hemos desarrollado como gestionadores a nivel del sector de educación. Muchas gracias a ambos candidatos sobre su propuesta visionaria en favor de la provincia de Lampa. Ahora vamos a la pregunta ciudadana. Pregunta ciudadana para ambos candidatos. Nos dice, buenos días señores, la pregunta para ambos candidatos. Ahora siendo candidatos llegan a todas las comunidades, pero sin embargo si no lograran ser consejeros, llegarán
¿Seguirán llegando a las comunidades campesinas? Responderá primeramente el candidato Wilber Aquise, seguidamente el candidato Pedro Añaricuela. Adelante. Sí, definitivamente por más de 12 años hemos estado haciendo activismo social en Lampa, los distritos, y también a nivel regional. He sido parte del Consejo Regional de la Juventud, he impulsado la Asociación Provincial de Estudiantes Lampeños, he sido impulsor también de la creación del Consejo Provincial de la Juventud. Entonces, mis acciones creo que hablan por mí mismo y siempre hemos estado haciendo ese trabajo, esa labor social, de proyección social, de apoyo de repente a los sectores más desfavorecidos. He hecho comunicación social en Radio Satel, también he hecho comunicación social en Radio Noticias 24 Horas, así que yo siempre he estado de la mano con la población. He sido parte de la sociedad civil también, hemos luchado para que se construya la carretera Caracara-Lampa-Cabanilla, ¿no? Y hemos sido parte siempre de las actividades culturales que se desarrollan también en nuestra localidad de Lampa. Así que mi compromiso siempre va a estar ahí con la ciudadanía de Lampa. Ahora el turno de la respuesta a cargo del candidato Pedro Añaricuela. Tiene un minuto, adelante. Me parece interesante la consulta y con todo derecho los hermanos del campo hacen esta inquietud. En efecto, hemos estado particularmente yo, he estado en las comunidades del distrito de Cabanilla, hemos estado en Quinzachata, hemos estado en Culillaca Joven, hemos estado a nivel de Huayta. Nuestra rutina en este momento es a nivel de estas comunidades. Hemos llegado no solo en el aspecto deportivo, hemos llegado en diferentes oportunidades cuando se han presentado. No es novedad para nosotros ir a nivel de estas comunidades. De otras comunidades no he ido, particularmente por falta de tiempo, y obviamente mi compromiso básicamente es con el sector rural, en el cual nosotros hemos estado de manera permanente para hacer el trabajo articulado entre lo que es las acciones del municipio provincial de Lampa con las acciones que haga el gobierno regional. En definitiva, Satel Perú. Lampa tiene la oportunidad de despegar en cuanto se refiere a su desarrollo. Si no lo hacemos ahora, vamos a esperar 4 años para poder estar lamentándonos y no haber elegido buenas autoridades. Tiempo cumplido, muchas gracias. Otra pregunta para ambos candidatos. ¿Qué proyectos de ordenanza regional priorizarán para la próxima o para la provincia de Lampa? Mencione 2 de ellos. Responderá primeramente el candidato Wilber Aquise, luego el candidato Pedro Añaricuela. Adelante. Sí, definitivamente vamos a tener que hacer priorizar el tema del hospital Antonio Barrenuevo, la construcción. El tema de también la construcción de la vía de evitamiento este y la vía de evitamiento oeste. Son 2 proyectos que en estos momentos también se encuentran dentro de la cartera de proyectos del gobierno regional y necesitamos darle impulso, seguimiento para que se ejecute en este periodo de gobierno. Su respuesta ahora del candidato Pedro Añaricuela. Adelante. Para nosotros hay varios aspectos que nos interesan, sin embargo queremos mencionar en el aspecto de educación la creación del Instituto Superior Tecnológico, que es una necesidad urgente para los jóvenes y estudiantes que egresan de la educación superior. Muchos de estos estudiantes no logran un cupo en las universidades, ya sea en Juliaca o en Puno, y tienen que quedarse por motivos de escasos recursos económicos acá en la provincia de Lampa. Entonces, es de una necesidad pública este proyecto. Asimismo, también nos interesa el tema de la declaración de interés público y necesidad pública regional, el proyecto de mejoramiento del servicio de provisión de agua para riego Santa Lucía Cabanilla Lampa, que es un proyecto soñado de hace varios años atrás por los hermanos del campo de estos distritos. Este es un proyecto de gran envergadura que lo vamos a tener que priorizar a través de una ordenanza regional en el Consejo Regional a nivel de Lampa Decide 2022. Muchas gracias por su respuesta. Ahora otra pregunta ciudadana para ambos candidatos que aspiran a ocupar el cargo de consejería
¿Para qué y por qué están en campaña? ¿Cuál es su plan de trabajo? Responderá primeramente el candidato Pedro Añari Coila, luego el candidato Wilber Ion Aquise. Adelante. Muchas gracias. Me parece sumamente importante esta pregunta, el por qué. Como decía uno de los visionarios, un político, si nosotros como personas, en este caso como políticos, no incursionamos en la arena o en la campaña política, definitivamente van a seguir gobernando los mismos de siempre. En este caso, es la primera vez que nosotros participamos en política o en campaña política propiamente dicho, y lo que nos impulsa es la vocación de servicio que tenemos hacia la comunidad, hacia la población. Asimismo, también tenemos en consideración las múltiples necesidades que tiene la población y año tras año se viene postergando. Es por ese motivo, o por esos motivos de que nosotros incursionamos en política. Gracias. Ahora, respuesta del candidato Wilber Ion Aquise. Sí, bueno, importante las preguntas y la participación de la ciudadanía. En efecto, definitivamente en estos últimos años hemos visto que las autoridades no han atendido con políticas claras, con políticas públicas a la ciudadanía, a los sectores, a las asociaciones de productores. Ni qué decir, no ha habido un cierto nivel de articulación directa con la sociedad civil, con las rondas campesinas, con los tenientes gobernadores. Entonces, ante esa inacción, nosotros nos impulsamos y somos candidatos a la Consejería por Lampa. Es verdad, definitivamente hay desconfianza de la ciudadanía, sin embargo nosotros vamos a recuperar esa confianza con ese trabajo ante el Consejo Regional, con un trabajo articulado, con un trabajo de fiscalización eficiente, eficaz, y también vamos a seguramente en algún momento convocar a la ciudadanía para que podamos armar una agenda Lampa y esta agenda Lampa pueda ser incluido en el Plan de Desarrollo Concertado Regional con miras Lampa Decide 2022. Necesitamos hacer este trabajo para que el gobierno regional tenga las políticas claras con Lampa, sus distritos y sus comunidades. Por eso es que también hemos incursionado en la política y también hay una vocación de servicio, una vocación que ha motivado pues que participemos en este proceso electoral. Siempre hemos estado con la juventud, con los niños, cuando trabajé en Global Humanitaria, con los hermanos de las comunidades campesinas, como hemos sido parte de la sociedad civil, luchando contra la corrupción. Siempre hemos estado involucrados con la ciudadanía. Muchas gracias. Otra pregunta ciudadana para ambos candidatos. Se ha visto que las consejeras que entraron por arrastre acomodaron a sus familiares en diferentes cargos. Ahora, ¿ustedes harán lo mismo? ¿Se puede crear una ordenanza regional para que familiares de los consejeros no se beneficien con los cargos? Responderá primeramente el candidato Pedro Añari Coila, luego el candidato Wilber Ion Aquise. Adelante. Muchas gracias. Es importante la participación de la ciudadanía a través de sus inquietudes y preguntas. En efecto, no me consta que hayan colocado familiares, sin embargo, sí he escuchado bastante de esta situación. Quien habla se caracteriza por tener una solvencia moral, de honestidad de trabajo y capacidad demostrada. En el aspecto de la solvencia moral, quien habla es director de una institución educativa. Tengo los ingresos suficientes para poder mantener a mi familia. No necesito de dádivas, regalos de otras personas. Ahora, con respecto de los familiares, definitivamente que no lo vamos a hacer. Eso está claro, porque estaríamos dañando nuestra moral, nuestra conducta intachable que lo tenemos hasta este momento. Entonces, Perú. la respuesta es clara. No vamos a permitir esta situación cuando estemos en el cargo del gobierno, en el cargo de consejero en el gobierno regional. Muchas gracias. Ahora, respuesta del candidato Wilber Ion Aquise. Sí, muy interesante esta pregunta. Definitivamente nosotros como consejeros regionales vamos a apostar por el tema de la meritocracia. Y para eso
implica que participen todos los jóvenes profesionales de Lampa, las comunidades y los distritos en los procesos de selección de convocatoria que se hace en el gobierno regional. Vamos a hacer una fiscalización eficiente frente a ese proceso y seguramente vamos a generar un mecanismo de un acuerdo de Consejo Regional para que se pongan y se establezcan filtros, ¿no? Y las familias, de repente los consejeros, no participen o no sean, como quien dice, beneficiados de un puesto laboral. Vamos a apostar por la meritocracia y vamos a impulsar de que en el gobierno regional se implemente la ley del servir. Es necesario que se haga esto para que tengamos profesionales selectos, profesionales idóneos, de tal forma pues contribuyan al desarrollo de nuestra región de Puno. Necesitamos generar o hacer que Puno, como gobierno regional, sea un gobierno regional competitivo. Lampa Decide productivo, 2022. como son pues los gobiernos regionales de Cusco, Arequipa, Tacna. Muchas gracias por su respuesta. Ahora, pregunta ciudadana para el candidato Jones Aquise. Teniendo conocimiento de que su líder, ingeniero Tonconi, tiene actos inmorales, consumo de bebidas alcohólicas y acoso sexual a las nuevas ingenieras que quieren integrarse al Colegio de Ingenieros, ¿por qué sigue a un líder con actos inmorales, corrupción y procesos judiciales? ¿Cuál es el perfil de su líder? Su respuesta, por favor. En relación a la pregunta ciudadana, definitivamente, hasta el día de hoy no hay ningún tipo de denuncia frente a esas acusaciones que se hace y por lo tanto pues necesitamos en estos momentos que toda esta situación que está planteando la ciudadana sea de repente atendido por una instancia como el Ministerio Público, la Policía Nacional. No hay acusaciones, no hay una denuncia al respecto y por lo tanto pues el candidato Marcelino Tonconi sigue en carrera, está haciendo uso y derecho de sus derechos para que participe, ¿no? Como candidato al gobierno regional. Así que si no hay, digamos, una sentencia, no hay un proceso, definitivamente pues todos estamos, como quien dice, aptos para ejercer nuestros derechos, más aún en este proceso democrático. Muchas gracias por su respuesta. Ahora, pregunta para el candidato Pedro Añari Coila. ¿Qué opina de los candidatos que no tienen bien conformados sus familias y no tienen buena trayectoria y así quieren ser autoridades si no supieron manejar algo esencial que es la unidad en el hogar? Su respuesta, por favor. En efecto, esto es un aspecto importante. Por eso es bueno recalcar y decir a los demás candidatos, uno, para incursionar en política debe tener las manos limpias, debe ser transparente en la gestión y sobre todo haber demostrado capacidad de gestión. Si uno como candidato o como persona no tiene la solvencia moral, entonces, como autoridad, ¿cómo va a demostrar ese aspecto de la moralidad? De tener hijos abandonados, familias, digamos, desintegradas. Entonces, eso es un aspecto que nosotros no tenemos y obviamente la población, la ciudadanía sabrá juzgar y en este aspecto, esto es un aspecto también que influye para poder ejercer el cargo de una alta responsabilidad que en este caso representando a la provincia de Lampa como consejero. La solvencia moral es sumamente importante para estos cargos. Muchas gracias con sus respuestas a ambos candidatos. Sin embargo, quedan pendientes algunas preguntas, pero por la premura del tiempo lo vamos a dejar para otro momento. Bueno, ahora despedida y invocación al voto de ambos candidatos. Hará su despedida y invocación al voto el candidato Pedro Añari Coila. Adelante, tiene un minuto. Muchas gracias por darnos esta oportunidad para expresar nuestras ideas, básicamente en la función de fiscalización y representación que debe tener un consejero. Pedir a la población que antes de elegir con el corazón, haga su voto consciente con la razón, pueda analizar la propuesta que hacen los candidatos y sobre todo viendo a aquellos candidatos que tienen las manos limpias y se han caracterizado por ser gente transparente y honesta y hayan demostrado capacidad de gestión.
Si tú eres de la comunidad de Lensora, me decían, ¿por qué no hablas quechua? Yo sí hablo quechua, pero no perfectamente. Entonces, anchamunasca taita mamakuna, kunam chay iskay p'unchay octubre killapi, ch'ikurikuychis, kay pelotita patapi, gestionando obras y oportunidades con liderazgo para nuestro hermano Hugo Taparasaya como gobernador regional, para Pedro Añari Coila como consejero regional y como alcalde provincial, en este caso el ingeniero Wilfredo Molina, que es un técnico que ha demostrado capacidad también en la Lampa gestión y decide evaluación de proyectos. 2022. Muchas gracias. Muchas gracias por su despedida y invocación al voto. Ahora el turno del candidato Wilber John Aquise Aquise. Tiene un minuto, adelante. Muchas gracias al Grupo Satel por propiciar ese tipo de espacios. Agradecerle también al profesor Pedro porque realmente ha sido un debate, una exposición de planes muy fructíferos. Efectivamente, invoco a la ciudadanía, a los hermanos de las comunidades campesinas, de los centros poblados, de las comunidades, de los distritos, a que puedan apoyar al Chullo, al Movimiento Regional de Integración y Revolución Andina, cuyo símbolo es el Chullo. Estamos nosotros visitando las comunidades, los distritos y siempre conversando con la ciudadanía, escuchando sus demandas, sus necesidades que hasta el día de hoy no han sido atendidos. En consecuencia, hermanos, esta es la oportunidad para que nosotros podamos verdaderamente lograr la gran transformación que necesita Lampa. Marquemos los chullitos al gobierno regional, a la consejería regional, a la alcaldía provincial y en los distritos, a las alcaldías distritales. Somos un equipo joven, un equipo con capacidad en la gestión pública, conocedores de la gestión pública, y decirles a todos los hermanos que este 2 de octubre no se olviden de marcar los chullos de la esperanza, los chullos del progreso, y sobre todo los chullos de la Lampa decide 2022. Hermanas y hermanos de nuestra provincia de Lampa. Muchas gracias. La presencia de ambos candidatos, del licenciado Pedro Añari Coila de Gol y Wilber John Aquise del movimiento Mira, quienes han estado exponiendo sus propuestas como candidatos a la Consejería Regional por la provincia de Lampa. Mañana deben estar presentes las candidatas a la Consejería Regional, la licenciada Liz Diana Mamani Quisocala de Moral y Desarrollo y Mayumi Quispe Huacani de FADEB. Hasta entonces, con permiso, buenos días. Satel TV FM. ¡Ahí nos vemos, Perú! ¡Ahí nos vemos, Perú! Este 2 de octubre son las elecciones regionales y municipales 2022. Y si eres miembro de mesa, no nos falles. Eres la máxima autoridad en tu mesa de sufragio. Eres importante en nuestro derecho a elegir. Capacítate. Por tu participación recibirás una compensación económica de 120 soles. Asiste temprano. Cumple. Este 2 de octubre. Ahí nos vemos, Perú. OMPE. Nace una nueva voz, la voz de la Asociación de Radiodifusores de la Región Puno. Los empresarios de la radio y la televisión de las 13 provincias y sus distritos de la Región Puno se unen para siempre. Radiodifusores Puno, valor y dignidad unida en una sola voz. Somos Asociación de Radiodifusores de la Región Puno, sirviendo a nuestra comunidad desde cada punto de la región. Peruanas y peruanos, este 2 de octubre son las elecciones regionales y municipales 2022. Votar es importante. Cuando votas, ayudas al país. Es una oportunidad para el desarrollo. Nuestras regiones y comunidades dependen de cada voto. Y cuando votas, tú eliges. Consulta dónde te toca votar y asiste en el horario recomendado. Votar es nuestro poder de elegir. Este 2 de octubre. OMPE.
¿Quieres ser un profesional técnico competitivo? Estudia y aprende con nosotros. En Centro San José, CITEM Sur, autorizado con resolución directoral 7825-3. Ofertamos la